bendecido domingo, que el Señor esté con cada uno de ustedes y les traiga la paz que tanto necesitamos en estos días. Hemos llegado al domingo, el día del Señor, y nos alegramos en Él. Hoy vamos a meditar un evangelio muy hermoso y quiero que vayamos pensando quizás en algo que hoy se nos pide, que es difícil para nosotros los seres humanos, que es guardar silencio. A veces estamos hablando muchas cosas y entonces no permitimos que el Señor entre realmente en nuestro corazón por el ruido que hay en nosotros. Así que vamos a iniciar poniéndonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado. Gracias porque hemos despertado de ese sueño, de ese descanso, y nos has permitido que nuestros ojos puedan contemplar la luz de un nuevo amanecer. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tantas bendiciones que recibimos de ti, aún sin merecerlas. Gracias porque has tenido piedad y misericordia de nosotros y nos permites el aliento de vida una vez más. Ponemos este día en tus manos, Señor, para alabarte, bendecirte, para glorificarte, para amarte, para exaltarte. Y también te ponemos en tus manos nuestro corazón, nuestra mente, para que sea esa tierra fértil donde pueda germinar tu semilla, pueda nacer, crecer y dar frutos en abundancia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hoy vamos a meditar en lo que es el Evangelio San Lucas 24, 13, 35. Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo les impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está al tanto de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que iba a libertar a Israel. Sea lo que sea, ya han pasado 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padecería para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir delante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entonces entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?
De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues entonces hoy encontramos que nuevamente el Señor se le aparece a estos discípulos que van a un pueblo llamado Emaús. Entonces, sé que muchos lo saben, pero para los que no, Jerusalén queda en parte alta y el pueblo donde ellos iban pues quedaba como en lo bajo. Entonces ellos iban rumbo a su pueblo ya tristes, desolados, desanimados, y dice acá el evangelio que iban comentando. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón? Entonces ellos sentían que el Espíritu Santo les hablaba, pero no lo reconocían, porque ellos iban entretenidos comentando, haciendo quizás comentarios de lo que había pasado, de lo desanimados que se sentían, de lo tristes. Entonces todo eso les impedía a ellos reconocer al Señor. Entonces, en la actualidad también eso a nosotros nos sucede, porque muchas veces estamos muy ocupados hablando, quizás recordando las cosas malas que nos pasan, los problemas que tenemos, las cosas que no entendemos, y las estamos procesando siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, y cerramos el espíritu, cerramos el corazón para que el Señor venga hacia nosotros. No lo reconocemos. Él quiere ayudarnos a salir quizás de la depresión. Podría ser ese sentido que usa la Escritura cuando dice que iban camino de Emaús, que pues digámoslo así, que van de bajada. Entonces podríamos interpretarlo de esa manera, que ellos se sentían tristes, desanimados, pero el Señor camina a la par de ellos, pero ellos no lo reconocen. Él quiere liberarlos de esa preocupación, de esa desilusión que tienen, que se den cuenta que Él no murió, que sí, Él va a rescatar, y no solo a Israel, porque ellos pensaban que iba a rescatar a Israel, dice que iba a ser el libertador, pero ellos no entendían que ahora Él ya no era libertador solo de un pueblo, sino del mundo entero. Pero entonces los comentarios que ellos llevaban no eran positivos, ellos llevaban comentarios negativos de lo que había sucedido. O sea, ellos habían perdido toda esperanza. Toda esperanza. Entonces, ahí es donde el Señor nos llama hoy a guardar silencio, a meditar. Y es algo difícil para nosotros los seres humanos, guardar silencio. Eso, pues, quizás más de alguno se ha encontrado con personas que hablan y hablan y hablan y como decimos aquel dicho, no prestan la guitarra, y uno está ahí levantando la mano como queriendo decir algo y no dejan hablar. Entonces a eso nos llama el Señor, a que guardemos silencio, a que nos recojamos, dice, que nos recojamos para que podamos reconocerlo. Entonces después dice que el Señor trató de seguir de largo, pero ellos le dijeron: quédate con nosotros que el día termina. Pero dice, no fue hasta que Él tomó pan, a la fracción del pan, que ellos lo reconocieron, porque ahí, cuando ellos recibieron el pan, ellos se callaron, ya dejaron de estar hablando, y en ese momento lo reconocieron, porque dejaron de hablar, hicieron silencio. A eso es lo que el Señor nos llama, que es verdad, tenemos que hablar, pero también, vuelvo y repito, es difícil aprender a guardar silencio, porque hay cosas que a veces lo hacen hablar a la persona, pero es importante guardar silencio y escuchar. Cosa que, como digo, es difícil, pero para el Señor nada es imposible, y Él le puede enseñar a uno con el tiempo a aprender a callar y pues esperar que Él se le revele. Entonces dice que fue en la fracción del pan donde ellos lo reconocieron. Entonces el Señor quiere que nos pongamos en esa actitud de recogimiento, en esa actitud de oración, para que lo podamos reconocer. Y esa es la fracción del pan. Si se dan cuenta, cuando estamos en la misa, a la hora de la consagración, o que vamos a pasar a recibir el cuerpo de Cristo, y recogemos nuestro corazón y nos disponemos a recibir la Eucaristía, ahí reconocemos y sentimos que el Señor está ahí con nosotros. Pero es importante el recogimiento,
Entonces, me encanta lo que dice el catecismo de la iglesia. Dice, miren, el numeral 27:17 dice: la contemplación es silencio. Este es el símbolo del mundo venidero o amor silencioso. Las palabras en la oración contemplativa son discursos, no son discursos, sino ramificaciones que alimentan el fuego del amor. En este silencio insoportable para el hombre exterior, es lo que estábamos hablando, que para nosotros los seres humanos es difícil guardar silencio, pero dice que en este silencio, dice, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. Entonces es en el silencio, en la oración, en la contemplación al Señor, que el Padre nos muestra a su Hijo, dice, sufriente, muerto y resucitado, victorioso, que viene a darnos la victoria, que lo reconozcamos como Señor y Salvador. Y miren cómo termina en el 27:21, dice: la tradición cristiana contiene 3 importantes expresiones de la vida de oración: la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Las 3 tienen en común el recogimiento del corazón. Entonces, tenemos que lograr eso. Lo que el Señor nos quiere llevar a través del recogimiento es que el corazón se vuelva uno con el de su Hijo, con el del Padre y con el Espíritu Santo. Que nos volvamos uno con ellos, para que podamos dejar de estar pensando esas cosas que pasan en nuestra vida. Porque siempre van a pasar cosas, siempre vamos a tener desilusiones, preocupaciones, problemas, siempre vamos a pasar algo, porque ya lo dice la salva, en este valle de lágrimas, dice. Entonces siempre va a haber algo que nos va a hacer llorar, que nos va a hacer preocuparnos, pero también tenemos que poner cada cosa en su lugar. Y cuando se trata de hacer silencio y dejar que el Señor entre a nosotros y que nos traiga esa paz que viene a ofrecernos, ahí las cosas van a cambiar. Pero para eso tenemos que aprender a escuchar al Señor, a escucharlo, a guardar silencio en nuestro corazón y en nuestra mente. Sabemos que es difícil, pero de la mano del Señor todo es posible. Todo es posible. Entonces entremos en esa meditación, dejemos que el Señor entre a lo más profundo de nosotros y que sea ahí donde el Padre nos muestre a su Hijo para que lo podamos reconocer en verdad. Te damos gracias, Señor, porque en este momento sabemos que es en la oración, en el silencio, que permitimos que tú entres a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro espíritu, para hacernos uno contigo. Gracias, Señor. Pedimos en este día que es tu día santo, el domingo que usamos para alabarte, bendecirte, glorificarte, quizás hacer cosas que entre la semana no podemos hacer. Entonces hoy, Señor, te pedimos por aquellos que van como estos discípulos, cuesta abajo, quizás ya desilusionados, sin esperanza, quizás por una enfermedad, quizás por un problema económico, quizás por la muerte de un familiar, quizás ya preocupados por esta pandemia que estamos pasando, ya no saben cuándo vamos a terminar con esto. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros, tú conoces los pensamientos, tú conoces, Señor, qué hay dentro de nosotros y tú estás ahí para sanarlo. Por eso tú has venido a alcanzarnos, has venido a socorrernos, Señor, a que te reconozcamos. Y es, Señor, en nuestro corazón donde tú quieres morar. Así que hoy te presentamos, Señor, nuestras vidas, te presentamos nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra mente, para que seas tú quien nos guíe, nos protege, nos guarde y guarda a todos aquellos, Señor, que están al servicio de los enfermos, a la iglesia, al Papa, a los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y todo el cuerpo de la iglesia. Gracias, Señor, te damos por la vida y encomendamos este día en tus manos. Gracias, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, en comunión con el Espíritu Santo y por intercesión de nuestra Madre Santísima. Gracias, Señor. Que tengan un feliz domingo, disfruten, pásenla bien y que el Señor les bendiga. Denle like al video si les gustó, suscríbanse si no se han suscrito y muchas gracias por su